30 de abril de 1975. Saigón cae frente a las tropas comunistas. Vietnam ya no es la guerra que Norteamérica debe ganar. Y la visión de los helicópteros estadounidenses volando en Saigón al ras de los techos crea una indescriptible imagen de una Norteamérica vencida. Después de esta guerra, diferente de cualquier otra en la historia norteamericana, un flujo de refugiados llega huyendo de Vietnam del Sur. Una ola de gente embarcada que escribirá su propia historia. El amargo legado de Vietnam después de la partida de las tropas norteamericanas en esta edición del siglo XX. Soy Mike Wallace. Vietnam fue la guerra más larga de Norteamérica. Casi 57.000 estadounidenses sacrificaron sus vidas y unos 150.000 millones de dólares fueron gastados en esta causa perdida. Fue una guerra que Estados Unidos quiso olvidar y no pudo. ¿Recuerda las imágenes? Vietnam fue la primera historia de guerra de sala de estar, televisada noche tras noche. Norteamérica miraba su película de la vida real, interpretada por hijos y hermanos, esposos y amigos. Con la firma de la Paz de París, acordada en enero de 1973, finalizó el rol de los combatientes norteamericanos en Vietnam. Hoy hemos concluido un acuerdo para terminar la guerra y llevar con honor la paz a Vietnam. La mayoría de las tropas estadounidenses fueron evacuadas, pero algunos de los 9.000 asesores civiles estadounidenses que trabajaban con el gobierno de Vietnam del Sur permanecieron allí. Con el Tratado de Paz, los comunistas consiguieron mantener 150.000 soldados en el sur. Y secretamente, el presidente Nixon prometió continuar la ayuda a Vietnam del Sur, más el soporte de las fuerzas norteamericanas, si Hanoi lanzaba otro ataque como la ofensiva del Tet en 1968. Los comunistas, golpeados y sangrando, restablecían sus heridas y esperaban y observaban cómo Watergate desgastaba el poder de Nixon y entonces lo forzaron a renunciar. Observaban al Congreso cortando la ayuda a Vietnam del Sur. Las voces de los congresistas reflejaban el descontento público con los aliados de Vietnam del Sur y observaban cómo la moral en el sur decaía luego de que Estados Unidos cortara su ayuda. En enero de 1975, 2 años después de que el grueso de las tropas norteamericanas se fueran, Vietnam del Norte decidió poner a prueba a las fuerzas del sur en la meseta central. Cuando la capital provincial de Phuoc Vinh cayó con muy poca resistencia y ninguna respuesta de los Estados Unidos, los comunistas del norte comenzaron a ser arrolladores. Las fuerzas de Vietnam del Norte lanzaron lo que el gobierno de Saigón llamó una amplia campaña ofensiva nacional en las tierras centrales de Vietnam. Invadiendo las capitales de distrito y las avanzadas del ejército, bloquearon las bases aéreas y las ciudades. La lucha alrededor de la ciudad de Alta de Ban My fue tan dura que le tomó al gobierno 3 días asegurar un área de tierra para reforzar el lugar. Pero los refuerzos no eran mucha ayuda contra las tropas norvietnamitas. Y Ban My Thuot, 160 millas al noreste de Saigón, cayó en marzo. Hanoi, que había estimado que le llevaría 2 años capturar Saigón, parecía sorprendido en su éxito contra un enemigo, Vietnam del Sur, mejor equipado que cualquier otra nación del sudeste asiático. El hecho es que el ejército del sur era papel maché, dirigido por oficiales incompetentes, peleando por un éxito no claramente definido en medio de la bancarrota y la corrupción gubernamental. Solo 4 días después de la captura de Ban My Thuot, el presidente de Vietnam del Sur, Thieu, rápidamente sacó sus tropas de la zona central. Vietnam del Sur, encarando una ofensiva comunista masiva, abandonó hoy 3 provincias de las tierras centrales: Con Tom, Pleiku y Dar Lac. Un portavoz del gobierno dijo que la decisión se tomó porque no había forma de reabastecer a las tropas de Vietnam del Sur allí. Lo que debió haber sido una retirada se convirtió en un desbande, con las tropas de Vietnam del Norte cortando la carretera principal e incorporando militarmente a los civiles de Vietnam del Sur a la lucha.
Refugiados huyendo o tratando de escapar de las áreas nuevamente controladas por las tropas comunistas son ahora estimadas en 1,5 millones. Esto es parte de lo que un periodista vietnamita llama la caravana de las lágrimas, un total cercano a los 4.000 vehículos moviéndose desde las tierras centrales hacia la costa. Las fuerzas comunistas fueron como una marea que bullía desde las tierras altas, fluyendo desde el este hacia la costa, barriéndolo todo y venciendo todas las barreras. Con las tropas norvietnamitas empujando dentro de las 10 millas de Hue, más de la mitad de los 140.000 habitantes de la ciudad habían huido en una estampida de autos, tractores y ómnibus. Los conductores que hacían el recorrido de riesgo de Hue en la única ruta del sur a Da Nang cobraban precios exorbitantes. Los refugiados incapaces de afrontar ese transporte debían caminar. Pero para muchos, especialmente los ancianos o los muy jóvenes, las 65 millas hacia la comparativamente segura Da Nang eran una prueba muy difícil que demandaba de 3 a 5 días. Esta gente era solo una parte de la gran cantidad de refugiados que tuvo Vietnam en todos sus años de guerra. Familias enteras empujaban sus carromatos con sus valiosas pertenencias. Los soldados están tratando de conseguir que sus familias salgan de Hue. Los misiles están atacando el centro de la ciudad, poniendo a todos en conocimiento de que Vietnam del Norte no está muy lejos. En cada rostro está el semblante de lo que está ocurriendo nuevamente. 2 años después de que la paz supuestamente había llegado a Vietnam. El presidente Thieu prometió sostener la antigua capital imperial de Hue, pero la ciudad cayó y el pánico prevaleció. Aterrorizados por los comunistas, cientos de miles de ciudadanos huyeron. Ellos corrían porque todos corrían. Y se unieron al éxodo de muchas de las mejores tropas del ejército de Saigón, ahora una multitud sin líderes, porque los oficiales principales desertaron. La agonía del sur se intensificó. Las fuerzas comunistas habían cortado en 2 a Vietnam del Sur. Los comunistas capturaron 2 provincias más, entregándoles el control de casi todo el norte del país, con excepción de Da Nang, ahora virtualmente aislada. Los refugiados llegaban a Da Nang por barco como también a pie. Estaban abarrotados como sardinas y ellos no tenían nada que cargar. Pero aún con los refugiados desembarcando como hormigas en Da Nang, se corrió la voz de que Da Nang sería el próximo lugar en caer. Los refugiados que habían llegado desde tan lejos, reuniéndose por cientos de miles en Da Nang, trataron de escapar. Quizás 1,5 millones de personas en total. El pánico y el desorden prevalecieron. Durante 2 días, este joven de Hue ha estado cazando los patos de Da Nang, buscando a sus padres y a 5 hermanos. Él está seguro de que su familia está muerta o atrapada en la ciudad abandonada, incapaz de salir. Es un sentimiento que tienen miles a su alrededor y en todo Vietnam. Da Nang era una ciudad convulsionada. Su pueblo aterrorizado se desesperaba por salir. Un puente aéreo fue improvisado para rescatar mujeres y niños, pero sin orden, sin disciplina. Los soldados survietnamitas condujeron a una turba frenética que trataba de tomar el avión. El corresponsal de la CBS, Bruce Dunning, estaba a bordo. Hay mucha ansiedad para subir. Uno por uno están tratando de hacerlo. Ya no podemos llevar a la gente que quiere irse. Hay una multitud atascada. Es imposible detener el gentío. Estamos empujando. Los estamos dejando atrás. Estamos subiendo a la gente que cae de las escaleras. El avión está tomando vuelo. Otra docena sigue corriendo, tomándose de las escaleras. Estamos empujándolos tanto como podemos. Nuestro avión es rodeado aquí. No sé cómo haremos para salir, pero estamos cargando a tantos como podemos. Mujeres y niños son obviamente dejados atrás. La tensión y el pánico se intensificó. Hombres pesadamente armados están amenazando. Dejan a sus esposas, a sus hijos, a sus padres ancianos en el camino mientras se esfuerzan por embarcarse. Con el avión maniobrando dificultosamente en el aire, la gente todavía está colgando de las ruedas y las escalerillas. 7 hombres caen cuando el avión alcanzó una altura de 1.000 pies o más. Con el avión llegando a los 6.000 pies, un hombre todavía está sujetando la escalera. Estos hombres aterrorizados dejaron atrás sus familias, dejaron todo atrás. No hubo consideración por las mujeres y los niños, los reales refugiados. Esta es la más terrorífica experiencia que tuve en Vietnam. Después de ver el film, el reporteado presidente Ford le dijo a un amigo, es el momento de quitar el tapón, Vietnam ha terminado. No fue suficiente.
Es el trágico espectáculo de la caída en el caos de Saigón, y los Estados Unidos jugaron un rol central en este drama. Cuando llegó a Vietnam, el presidente Ford aprendió que podría correr, pero no podría ocultarse. ¿Puede darnos alguna idea sobre Vietnam? Estamos muy apurados, vamos muy deprisa. ¿Puede decirnos qué está haciendo sobre Vietnam? Aun cuando el ejército sudvietnamita se deshizo repentinamente, la administración Ford rehusó hablar sobre los planes de evacuación de los americanos que permanecían en Saigón. El embajador de los Estados Unidos, Graham Martin, creía que era la única manera de prevenir la angustia de los sudvietnamitas por los americanos que partían. Más de 5,000 de ellos parecían atrapados, con más de 200,000 vietnamitas que habían trabajado para los norteamericanos. Así que Saigón esperaba. Los comunistas ponían un cerco y el temor se extendía a la capital. Las ciudades costeras de Nha Trang, Cam Ranh y Phan Rang cayeron rápidamente. Ahora solo 200 millas separaban a los comunistas de Saigón. Saigón ahora es la única ciudad sudvietnamita controlada por el gobierno y la presión política continúa para levantarse contra el presidente Nguyen Van Thieu. La oposición se extiende al gobierno controlado por Thieu, conducido por los monjes budistas, pero unidos a los protestantes católicos que han sido la base del poder del presidente. Y antes de volar detrás de las líneas comunistas, un teniente de la Fuerza Aérea Sudvietnamita registró su desilusión con un picado aéreo sobre el Palacio Presidencial. 2 pases, 2 bombas. Al menos 3 personas fueron muertas y 4 heridas, pero Thieu no está entre ellos. Él no está en casa. El incidente no parece ser el preludio de una sublevación, pero era una evidencia del sentimiento de frustración, no solo por las Fuerzas Armadas, sino de otros vietnamitas también, con Thieu y su negativa a dejar la presidencia. Los días del presidente Thieu como líder indiscutible de Vietnam del Sur están contados. Es solo cuestión de cómo y cuándo dará un paso al costado. Las fuerzas comunistas capturaron más territorio en Vietnam del Sur, tienen las 3/4 partes del país ahora y se están acercando peligrosamente a Saigón. El vicepresidente Rockefeller comentó hoy que es realmente muy tarde para hacer algo para detener el avance comunista. Si los norteamericanos querían olvidar una guerra que habían perdido, todavía era difícil reconocer que los Estados Unidos no podrían alejarse de una tragedia que ellos mismos habían ayudado a crear. Entre las obligaciones de Norteamérica estaba el destino de los huérfanos vietnamitas, muchos de ellos apadrinados por los hombres del servicio americano. El gobierno de los Estados Unidos estableció una operación para evacuar a los huérfanos hacia los Estados Unidos. Pero poco después, el primer contingente se perdió, el avión se estrelló, esparciendo los cuerpos sobre media milla de plantaciones de arroz. Hace 2 horas yo observaba este avión partir de la base aérea de Tan Son Nhut. Fue un despegue perfecto, llevando a esos huérfanos hacia los Estados Unidos. ¿Qué puede uno decir excepto cuándo se detendrá la miseria en este país? Aproximadamente 100 huérfanos sobrevivieron al desastre. Finalmente, 2.700 niños fueron sacados de Vietnam y Camboya, pero más de 1 millón de huérfanos tuvieron que quedarse. En el frente de batalla, los comunistas se acercaban a Saigón, su último objetivo. En Vietnam del Sur, la batalla por Saigón aparentemente está cerca. Las fuerzas comunistas hoy lanzaron su primer asalto a la capital desde que comenzaron su ofensiva hace 5 semanas. El ataque mayor fue 40 millas al este de Saigón, en Xuan Loc, que ya había sido bombardeada hace 2 días por los cohetes comunistas. Hace un mes, los comunistas estaban obteniendo fáciles victorias, con pobladores que caían con apenas un disparo en defensa propia. Pero a mediados de abril, en Xuan Loc, la División 18 de Vietnam del Sur puso lo que fue llamada la más valiente resistencia del ejército de Saigón. Ellos se mantuvieron contra un constante ataque de artillería y un enemigo determinado a cortar una arteria principal. Los norvietnamitas no garantizan a estos hombres una retirada segura. Ellos cortaron una carretera con los obuses capturados. Eso hizo casi imposible evacuar los heridos y los muertos. Si los norvietnamitas logran cortar la Ruta 1, que evidentemente es lo que tratan de hacer, habrán atrapado una división entera de infantería encerrada en un círculo alrededor de Xuan Loc. En tanto, a lo largo de la Ruta 1, en una tranquila mañana, las tropas del gobierno retroceden y avanzan cerca de su última avanzada a 5 millas de Xuan Loc. Pareciera obviamente que están siendo arrinconadas, pero a la 1 de la tarde, sorpresivamente, ya no estaban. Los norvietnamitas atacaron con fuego de artillería de 130 milímetros, tomando a los soldados en una posición desprotegida. Corrieron a sus tanques, sus carros blindados comenzaron a salir.
La posición solo estaba desde ayer, proveyendo fuego de cobertura a las tropas que defendían Xuan Loc. Ya no estarán más allí. En unos minutos, la Ruta 1 se convertirá en la ruta de Quang Tri a Hue, de Hue a Da Nang, de Da Nang a Quy Nhon, un río de soldados y refugiados buscando ponerse a salvo. Muchos de los civiles se han estado movilizando por días, pero no importa cuán rápido corran, la guerra corre más rápido. Casi todo el mundo entendió que la batalla por Xuan Loc era el comienzo de la batalla por Saigón. Y así la animosa defensa de las fuerzas survietnamitas en Xuan Loc fue perfectamente evaluada. El presidente Ford ha invitado a un obstinado Congreso a enviar más millones en ayuda económica y militar. La asistencia a Vietnam del Sur en esta etapa debe ser generosa y adecuada. La acción desganada sería peor que nada. El embajador Graham Martin aseguró al presidente Ford que no había un peligro inmediato en Saigón. Si usted cree que Vietnam del Sur está al borde de un inminente colapso, pienso que la respuesta es definitivamente no. Las críticas del Congreso crecían impacientes sobre el retardo en evacuar a los norteamericanos mientras los comunistas estrechaban el cerco. Y la paz, a mi juicio, es todavía inadecuada. Los oficiales desestimaron que haya sido ordenada alguna evacuación, pero fuentes de alto nivel confirman que las grabaciones de la embajada están siendo destruidas. Solo se hará un movimiento drástico cuando la posibilidad de una rápida evacuación sea muy real. El presidente Ford ha ordenado que todos los americanos que no sean esenciales salgan de Saigón. Un día movido. Es momento para muchos norteamericanos en Vietnam de empacar e irse. La embajada estadounidense dice que cerca de 1.500 norteamericanos partieron en las últimas 2 semanas. El número de los que todavía permanecen es de cerca de 4.000. Evacuados en aviones, muchos de ellos esposas e hijos vietnamitas de norteamericanos, parten hacia los Estados Unidos. Pero otros cientos de ellos no han tenido demasiada suerte. La familia Ngo deja Cam Tum. Cerca de Quy Nhon, los comunistas cerraron la carretera. Ngo Tan Hieu, de 25 años, maestro, fue herido gravemente. Cuando llegaron a Cam Ranh, fueron recogidos por botes de pescadores que los acercaron a este navío. Cuando estaban a bordo, Ngo Tan Hieu se dio cuenta que su madre, 2 hermanas y 2 hermanos estaban perdidos. No había nada que él pudiera hacer. Ngo Tan Hieu es tratado por sus heridas y alejado en una ambulancia. El resto de la familia deberá continuar sin él. Un hombre de Hue muestra fotos de su familia, la familia que él no ha visto en 10 días. Él quiere saber si la familia no se ha cruzado con ellos. Ellos explican que son de Kon Tum, no de Hue. Han tomado una ruta diferente, pero el hombre no lo entiende. Después de 2 semanas de olas de asaltos y fuego mortal, Xuan Loc finalmente cae en forma inevitable. Y el mismo día, el presidente Thieu cede por fin a la presión. Confrontado con las continuas luchas militares y políticas, renuncia hoy Thieu, el presidente de Vietnam del Sur. Llamado a suceder a Thieu era el vicepresidente Won, de 71 años, un civil frecuentemente enfermo y virtualmente ciego en un gobierno dominado militarmente. Luego de renunciar, Thieu amargamente se asiló en los Estados Unidos. Entonces sobrevino un breve y caótico juego de maniobras políticas. Los políticos survietnamitas están alcanzando juntos un nuevo gobierno, uno que podría ser aceptable para las negociaciones con los comunistas. Quang, el presidente de Vietnam del Sur, ha ofrecido el cargo de premier y todo el poder real del gobierno al general Big Minh. Con la guerra virtualmente terminada, el presidente Ford puso una nota de tranquilidad. Hoy, Norteamérica puede rescatar un sentido de orgullo que existió antes de Vietnam, pero no puede ser alcanzado por la vuelta a una guerra que está terminada en lo que a Norteamérica concierne. El rol americano como protector ha llegado a su fin, y los que alguna vez se sintieron a salvo están ahora llenos de temor. Sus rostros dicen más que las palabras: esperanza, desesperación, resignación. Ellos toman documentos, telegramas o cartas de los familiares en los estados, garantías financieras. Algunos están a la espera de una carta o un telegrama de un patrocinante de los estados. Otros se valen de cualquier cosa para salir. Se acercan a cualquier americano que tengan a la mano. Hace 3 años una mujer decía: yo trabajé para una compañía estadounidense en Vietnam.
¿Puedo salir? ¿Puedo apadrinarme?, pregunta otro. Es doloroso tener que decirles que no hay nada que se pueda hacer. En medio de un caos creciente, las tropas comunistas penetraron en las afueras de la capital. Los cohetes despertaron a Saigón mucho antes del amanecer y pronto el bulevar cercano al mercado central estaba cortado, con mucho humo, llamas y camiones incendiados y mucha gente. Saigón durante mucho tiempo sabía que la guerra estaba lejos de allí en algún lugar y que estaba aproximándose, pero no estaba al alcance de la vista y podían ponerlo fuera de la mente, pero no ahora. Hoy la guerra ha llegado. Un cuarto de siglo de participación americana en Vietnam del Sur ha terminado. A media tarde, hora de Saigón, una armada de 81 helicópteros de la Marina de los Estados Unidos descendió en la capital de Vietnam del Sur y más de 6.000 personas, 900 de ellos americanos, el resto vietnamita, fueron evacuados. Desde los techos de la embajada estadounidense, desde los techos de la ciudad y desde el aeropuerto cercano de Ta Son Nhut. Los norvietnamitas y las fuerzas de Vietcong que rodean Saigón en su mayoría no interfirieron. La orden de evacuación llegó después que el presidente de Vietnam del Sur, Minh, ordenó que todos los americanos con el agregado de defensa de los Estados Unidos salieran del país dentro de las 24 horas, señalando que otros americanos debían partir también. Era media mañana cuando se supo que una evacuación de emergencia a gran escala había sido ordenada. Todos los norteamericanos fueron informados inmediatamente de reunirse en los puntos designados semanas antes. Cuando los autobuses llegaron a los puntos de encuentro, fueron rápidamente invadidos de americanos ansiosos y algunos vietnamitas que intentaron abordar. Algunos americanos que pujaban hacia el bus trataron de sacar a sus esposas e hijos vietnamitas con ellos. Había escenas de desesperación, familias separadas gritando por ayuda, implorando no ser abandonadas, aferrándose al último hilo de esperanza. Anduvimos a través de las calles de Saigón durante más de 4 horas, incapaces de encontrar una manera de salir, o alguien que pudiera decirnos dónde ir. El aeropuerto de Tan Son Nhut, lleno de paracaidistas, hizo retroceder nuestros autobuses. Luego descendimos en el barrio de los muelles de Saigón y vimos helicópteros americanos circunvalando la ciudad y a los vietnamitas tratando de escapar en barcos. El cielo de Saigón estaba lleno de docenas de aviones, helicópteros de transporte, hasta aviones de combate, en un intento vano de salir de la ciudad. Los helicópteros estadounidenses volaban de techo en techo, llevando a los norteamericanos y ocasionalmente los depositaban en el predio de la embajada. Todos decidimos tratar de llegar a la embajada de Estados Unidos y allí nos encontramos que estaba rodeada por vietnamitas que esperaban conseguir salir de allí. Los helicópteros estaban aterrizando sobre los techos y dentro del recinto caminamos hacia la parte trasera de la embajada. Teníamos que empujar y abrirnos paso a través de una multitud de cientos de vietnamitas que trataban de escalar las paredes solo para ser rechazados por los Marines. Dentro del edificio, los evacuados eran separados en grupos de 50 y se producía una enloquecida espera por los helicópteros en el estacionamiento. Aunque parecía mucho tiempo, solo tomaba 2 o 3 minutos cargar los helicópteros. Esto era la despedida de Vietnam. Los refugiados vietnamitas fueron llevados en helicópteros a la espera de los barcos de la séptima flota de los Estados Unidos. A mitad de camino, los refugiados son conducidos rápidamente lejos del tronar de los helicópteros por los tripulantes del navío. Para ellos, esto es solo un primer paso para alejarse de Vietnam y de la guerra, pero quizás les espera un futuro incierto en América. La flota americana ha tenido problemas desde el comienzo de la evacuación. Con el arribo de los pilotos sudvietnamitas y sus helicópteros cargados con familia y amigos, revoloteando sobre cubierta para descargar los pasajeros. Los pilotos no estaban familiarizados con el aterrizaje de sus aviones sobre un barco en movimiento y uno se estrelló contra un buque de guerra. Otros se estrellaron en la cubierta de la nave. Algunos descendían simplemente dejándose caer en el mar y eran rescatados por los Marines para poder ir a América en los barcos repletos con los evacuados de Saigón. Otros pilotos sudvietnamitas volaban sobre la nave y luego saltaban fuera con los salvavidas para ser levantados por los marineros estadounidenses. Otros pilotos ponían sus helicópteros junto a los barcos después de descargar a sus pasajeros y se dejaban caer en el agua y luego saltaban fuera donde eran rescatados por los Marines. La crítica carga contra el embajador estadounidense Graham Martin por haber estado ciego ante la inminente derrota de Vietnam del Sur. Ahora él es uno de los últimos norteamericanos en salir de Saigón.
Después de todos los años difíciles en que los Estados Unidos se involucraron con Vietnam, esto terminó. Pocas horas más tarde, Saigón es rodeada por los comunistas, finalizando más de 30 años de conflictos entre el norte y el sur. Pero aún no ha llegado a su fin el rol de Norteamérica en Vietnam. Los Estados Unidos están destinados a asumir una nueva responsabilidad. América dejó a sus amigos atrás y su difícil situación se convierte en su nueva causa. La agonía de la gente embarcada la encabeza. Prácticamente nada en Vietnam resultó como los expertos creían que ocurriría. Luego de toda la sangre, sacrificio y dinero que los Estados Unidos pusieron en el conflicto, Vietnam del Sur dejó de luchar, cayendo con creciente velocidad. Con el cerco de Saigón y la victoria comunista, mucha gente predijo un baño de sangre, y el mundo solo pudo observar. Miércoles, 30 de abril, el día después de la evacuación de los Estados Unidos, los saqueadores rondaban Saigón. Pero dentro del tiempo de la proclamación de la rendición, el Vietcong y las tropas norvietnamitas entraron en la ciudad. El miércoles por la tarde, los soldados comunistas se habían desplazado hacia el centro de Saigón. Con su usual disciplina, metódicamente tomaron posesión de los ministerios y otros edificios del gobierno. Los comunistas rebautizaron a Saigón la ciudad Ho Chi Minh, en honor del hombre que fue siempre el líder de esta revolución. Para la victoria comunista, el día siguiente, 1 de mayo, fue la ocasión para una gran celebración. Las tropas de Vietnam del Norte marcharon tranquilamente por el Boulevard, pasando por la muralla caída de la abandonada embajada de los Estados Unidos, llenando el campo con sus pertrechos, y algunas personas de Saigón, mostrándose bien predispuestas, salieron a verlos ahora un poco menos aprensivos porque no hubo ningún baño de sangre. Si no hubo un baño de sangre, tampoco era una utopía. Miles de vietnamitas, desesperados, huyeron del país, arriesgándose a las tormentas, enfermedades y a la piratería en el mar del sur de China. Algunos fueron afortunados y lograron abordar la séptima flota durante las horas finales de la evacuación a los Estados Unidos. Los últimos en salir de Vietnam, un centenar o más de refugiados de un barco hundido y unos pocos extraviados buques de pesca, fueron rescatados del mar por un destructor norteamericano. Como los otros, ellos fueron llevados a una barcaza para desembarcar en la Isla Grande, en la Bahía Subic, el centro temporario de procesamiento. Preguntar algo a estos vietnamitas es recibir como contestación muchas preguntas. ¿Qué ocurrió en Saigón? ¿La rebautizaron realmente ciudad Ho Chi Minh? ¿Los americanos nos darán tierras para trabajar en los Estados Unidos? ¿O viviremos en Guam para siempre? Son exilados con sueños de exilados. El Pentágono dijo que para la evacuación hecha por los Estados Unidos, más de 40 barcos dejaron los mares cercanos a Vietnam del Sur y están ahora navegando hacia las Filipinas, con algunos de los 39.000 refugiados a bordo. Y una flota subvietnamita de 26 navíos y una escolta norteamericana también están dirigiéndose a las Filipinas con otros 30.000. ¿Quiénes son los evacuados? ¿Quiénes son los que salieron de Vietnam? Son colocados en campos rápidamente organizados aquí en la ciudad de Guam. Los evacuados son niños, miles de ellos que deben ser inoculados contra enfermedades infantiles. Los evacuados son gente que debe sufrir el calor, el polvo, las dietas extrañas y la preocupación. El pueblo aquí es vietnamita de clase media, convencido de que el nuevo gobierno comunista podría castigarlo por haberse alineado con los americanos y quizás podrían ejecutarlos. Como consecuencia del colapso de Vietnam del Sur, no tuvieron otra alternativa que recurrir a los americanos. Muchos vietnamitas estaban aterrorizados, ansiosos por salir. Los comunistas habían vuelto sus vidas de piedra. 400.000 que no pudieron escapar fueron enviados a los llamados campos de reeducación. Los comunistas los expusieron allí a largas horas de trabajo físico y adoctrinamiento político. Muchos rebeldes fueron forzados a escribir confesiones de crímenes que se les imputaron en contra de los comunistas. Temerosos de esta represión, se apresuraron al éxodo y los refugiados se fueron a cualquier país que pudiera recibirlos. El barco de carga danés Clara Mercy llevó a Hong Kong 4.400 refugiados rescatados desde un carguero vietnamita que se fue a pique. Ellos fueron ovacionados cuando el barco amarró. Cada pulgada encubierta parecía ser tomada. El gobierno de Hong Kong dijo que aceptaría a los refugiados temporariamente por razones humanitarias, ya que fueron víctimas de un desastre en el mar. La corriente de refugiados continúa fluyendo.
Tailandia rápidamente se convierte en el punto de tránsito para los indochinos que esperan ser lo suficientemente afortunados de ir hacia los Estados Unidos. Los refugiados están atestando los campos de espera en Tailandia a un promedio de 500 por mes. Algunos buscaban ponerse a salvo en pequeños botes, otros estaban perdidos en el mar o eran pescados por las patrullas comunistas. No llevaban muchas posesiones materiales, pero contaban historias de privaciones, desempleo, hambre y de represión creciente en Vietnam y en otros países de Indochina. La aplastante mayoría que ir a Norteamérica, y hoy algunos tuvieron su chance. Ellos llegaron a San Francisco a bordo de un 747, llamados a asociarse con otros refugiados que habían llegado a América 357 años antes. Nguyen Tien Dien fue un capitán en el ejército de Vietnam del Sur. Como muchos otros vietnamitas que arribaron hoy, Dien y su familia escapó de Vietnam este año en una nave que fue rápidamente hundida, 5 noches más tarde cuando arribó a Tailandia. Traté de encontrar la libertad, es todo, porque no podíamos vivir con los comunistas. Los Estados Unidos recibieron a 145.000 refugiados del sudeste asiático en los primeros 12 meses después de la caída de Saigón. Otras naciones occidentales aceptaron con dificultad pequeñas cantidades de refugiados. Gran Bretaña permitió 150, Alemania Occidental, 0. Y en la primavera de 1976, más naciones del sudeste asiático negaron su bienvenida, cerrando la puerta en la cara de los refugiados, ahora llamados la gente de los botes. En Tailandia los refugiados son aceptados con repugnancia. Son forzados a permanecer a bordo de sus barcos bajo severa vigilancia policial. Algunos refugiados están a bordo de sus hogares flotantes por 5 o 6 meses. Con el programa de refugiados norteamericano ahora oficialmente cerrado, estos vietnamitas tienen pocos lugares para recurrir. Ha pasado un año completo, julio de 1977, antes de que Jimmy Carter reabriera las puertas de América, permitiendo 15.000 refugiados adicionales en los Estados Unidos. La primera oleada que llegó justo después de la caída de Saigón han sido principalmente vietnamitas ricos y de clase media y algunos granjeros. Pero comenzando en 1978, mucha de la gente embarcada eran chinos que vivían en Vietnam. Mirados con suspicacia, se convirtieron en parias cuando estalló el conflicto entre Vietnam y China un año después. Las autoridades vietnamitas los incentivaban a partir, pero frecuentemente les demandaban dádivas para permitirles partir. Por el verano de 1978, 10.000 personas se embarcaron en las costas de Malasia buscando sus sueños de libertad. Al comienzo fue difícil partir, un punto en el horizonte, pero no llegaron muy lejos. Tenían que hacerlo, pero la policía de Malasia los perseguía o eran apedreados por los pobladores. La multitud esperó para ver cómo muchos sobrevivían a este trance. Solo unos pocos pescadores ayudaron a la gente del bote a desembarcar. Nosotros nos unimos. Nadie soñaba que podrían desembarcar y solo algunos estaban contentos. Muchas gracias, muchas gracias. No llega alimento, no llega agua. Nadie dice mucho ahora. Nadie solicitó más ayuda. ¿Sabe dónde ir ahora? No lo sé. ¿Ellos no le dicen dónde ir? Sí, oí que a las islas. Las islas. Desde la distancia, visiones de un paraíso tropical 30 millas adentro en el mar del sur de China. En agosto último, Pulau Bidong estaba deshabitada. Ahora había más de 23.000 refugiados viviendo ahí, en una colección de casuchas y tiendas apiladas una sobre otra. Cada refugiado nos contará su historia una y otra vez.
Primero a un representante de las Naciones Unidas, luego a las delegaciones de los diferentes países que podrían llegar a aceptarlos. La mayoría quiere ir a los Estados Unidos. Esta familia de refugiados fue atacada por piratas de Tailandia, una historia muy conocida para muchos de ellos. Sí, fueron asesinados por cuchilleros. Y trataron de cortarle una oreja a mi hijo y lo arrojaron al mar. 20 personas fueron asesinadas, otras 15 malheridas. 2 niñas de 16 años fueron violadas. Antes de irnos, la gente de Bidón nos preguntó si podríamos enviar un mensaje. Nosotros, los 3 miembros del Comité Vietnamita de Refugiados aquí, en nombre de los 23,000 refugiados, por favor, ayúdennos a sobrevivir, de modo que algún día podamos vivir nuevamente en libertad, como ustedes. Los Estados Unidos son nuestra única esperanza. Hice reportajes fuera del campo de refugiados en Malasia para despertar a los Estados Unidos y a la comunidad internacional. La pregunta era, ¿qué debían hacer ellos sobre esto? Siglo XX, con Mike Wallace. Confrontado por un aparente flujo sin fin de refugiados indochinos, el Congreso estableció un orden prioritario para la admisión a los Estados Unidos. Los refugiados que tenían familiares aquí, los que habían trabajado para los Estados Unidos en Vietnam, aquellos que temían por sus vidas y algunos más. Para los algunos más, esto significaba una larga espera. Y la espera no fue fácil. Para fines de 1978 fue menos fácil encontrar un lugar seguro para anclar. Para peor, los refugiados embarcados se habían convertido en refugiados náufragos, como los del Hai Hong, repleto de chinos étnicos. Ellos habían estado dando vueltas por Tailandia, Singapur e Indonesia antes de que Malasia permitiera al barco anclar fuera de la costa. Las cubiertas están sobrecargadas con gente. Virtualmente cada pulgada de espacio disponible tiene alguien viviendo en ella. Una pequeña embarcación como el Hai Hong usualmente lleva una tripulación de 20 personas. Pero desde que comenzó su viaje, alejándose de las costas de Vietnam, hace un mes, ha sido el hogar de más de 2.500 personas. Cientos y cientos de hombres, mujeres y niños. Con cada día que pasa, ellos se ponen más débiles en esta atmósfera sofocante. La hediondez es creciente. Los refugiados dicen que por la noche las cucarachas y las lauchas se pasean entre ellos. La única escapatoria es trepar por una peligrosa escalera a una cubierta igualmente atestada de gente. Los malayos no consideran a este enorme grupo como refugiados legítimos porque dicen que compraron su salida de Vietnam con activa colaboración de autoridades comunistas. Los funcionarios malayos ahora tratan a la gente del bote embarcada como inmigrantes ilegales más que refugiados, negándose a tomarlos de estas naves. Pero Canadá, Francia y Bélgica ayudaron a la gente embarcada y llevaron en 5 veces a tantos refugiados como previamente estimaron. Los Estados Unidos incrementaron su cuota. La administración Carter dijo hoy que está preparada para admitir en los Estados Unidos a casi 22,000 refugiados del sudoeste asiático. En tanto, Hong Kong le ha dado lugar a miles de refugiados, particularmente a los de pequeñas embarcaciones. Pero para la primavera de 1979, el número se había vuelto abrumador. Los refugiados vietnamitas han estado arribando a Hong Kong en números tan crecientes que el gobierno encara una crisis mayor. A comienzos de mayo, más de 900 personas habían arribado por día, todos en pequeños botes. Muchos habían sido interceptados cuando alcanzaban las aguas de Hong Kong y eran escoltados por la policía a esta dársena gubernamental donde esperaban atascados en sus botes a los funcionarios de inmigración para comenzar el proceso de desembarco. Desde el comienzo del año, más de 21,000 vietnamitas han estado pululando dentro de esta pequeña colonia británica. Pero si este ritmo continúa, será más del doble en el mes de mayo. Este hombre, cuyo bote acaba de arribar, nos dice que los refugiados se enfilaron ahora para Hong Kong porque tuvo una política de aceptación para estas pequeñas embarcaciones. Dice que alrededor de 100 personas fueron sacadas a bordo de esta embarcación de 25 pies.
a la que le tomó 3 semanas y media hacer el viaje desde Saigón. Una vez desembarcados, los refugiados son llevados a depósitos abandonados. Pero los refugiados hicieron esto por su libertad, con su carga flotando a la deriva en el mar del sur de China. Algunos americanos presionaban al presidente Carter para que abriera las puertas más ampliamente. Nosotros deberíamos tener naves americanas allí en los mares ahora, rescatando a esa gente. 65 naciones asisten en julio de 1979 a la Conferencia de las Naciones Unidas por el pedido de la gente del bote embarcada. Su intención, convencer a Vietnam de que identifique los vuelos de los refugiados. El secretario general Kurt Waldheim hizo un anuncio en favor de Vietnam. En el día de hoy, Hanoi deberá hacer todos los esfuerzos por detener la partida de la gente de los botes y deberá cooperar con las Naciones Unidas en el reordenamiento de los refugiados para que partan con seguridad y directamente desde Vietnam. Pero Hanoi hizo caso omiso y la avalancha de refugiados continuó. Hubo más miles de muertos en el mar. El presidente Carter despachó a la 7ª flota en una misión de rescate hacia el mar del sur de China. Un vuelo de reconocimiento de una nave desde el portaaviones Kitty Hawk avistó este bote con 21 vietnamitas a bordo a unas 60 millas al este de Malasia. Al destructor teledirigido Parson se le ordenó levantarlos. Alcanzando al bote al anochecer, el Parson recogió a 7 hombres, 5 mujeres y 9 niños pequeños. Todos los refugiados rescatados recientemente por la 7ª flota tienen garantizada su permanencia en los Estados Unidos. La última operación de búsqueda sirvió como una prueba visible de la resolución de América de resolver ayudar a la gente del bote embarcada. Cocinar era algo difícil de hacer a bordo del Sea Sweep, un barco mercante que buscaba personas embarcadas para llevarlas a sus hogares. Pero Juan Do Tang, de 54 años, quien se llama a sí mismo August, está buscando refugiados. En este caso, su mujer y sus 2 hijos. Él sabe que ellos alcanzaron Malasia en junio. Pero como estos 93 vietnamitas rescatados a mediados de julio, sus 3 seres queridos podrían haber sido llevados lejos de la Malasia, posiblemente perdidos y solos en alta mar. Estoy muy preocupado por mi esposa y mis hijos. Entre el 250.000 de refugiados que desembarcaron en los Estados Unidos en 1981, muchos se encontraron a sí mismos compitiendo por trabajos con los americanos. Se enfrentaron al racismo y al resentimiento, y en las costas del Golfo de Texas, los camaroneros vietnamitas estuvieron cercanos a un enfrentamiento con los locales por los derechos de pesca. Desde Cole, Nguyen Van Nom y cientos de vietnamitas se mudaron hacia Seabrook, en Texas. No consiguieron sino problemas. 3 de sus botes fueron quemados y el Ku Klux Klan sostuvo muchos rallies en los que los barcos de los vietnamitas aparecen en llamas. Puedo decir enfáticamente que el Ku Klux Klan va más allá que seleccionar pescadores americanos. Algunos de los más fuertes y enviarlos a nuestros campos de entrenamiento y al salir estarán listos para los vietnamitas. Una audiencia judicial comienza mañana sobre el pedido de los vietnamitas de impedir al Ku Klux Klan cometer agresiones o actos de violencia contra los vietnamitas. En mayo de 1981, un juez de Texas publicó un mandato contra el hostigamiento, prohibiendo a los hombres del Klan aparecer con túnicas del Klan ante los pescadores vietnamitas. Pero compiten por trabajos extraños, y eso significa difíciles momentos para muchos de estos nuevos americanos. Ello significa un alto desempleo y a menudo depender de la caridad. Pero también hubo éxitos. Quizás nada simbolice mejor el triunfo de los refugiados contra la desigualdad, como la historia de Jean Nguyen. Hace 10 años, una joven que dejó Vietnam con su familia fue parte del éxodo que siguió a la caída de Saigón. Llegaron a los Estados Unidos sin posesiones y no sabiendo una palabra de inglés. La joven estudió fuerte, aprendió inglés y finalizó la escuela media siendo la primera de su clase. Y ahora, el 22 de mayo, para ser exacto, es una gran fecha en su calendario. Se cumplen 10 años desde el momento que dejó Vietnam y se graduará en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Como ciudadana, siento que es mi obligación, mi deber, servir a mi país. Y es un honor formar parte de tan larga trayectoria.
La larga trayectoria de los cadetes de West Point fue una temporada lejos del tumulto de los días finales de Saigón. Todavía para Jan Gudgen, como para los cientos de miles de refugiados que alcanzaron la libertad, su remarcable odisea continuó. Tomamos un día por vez y aunque tenemos obstáculos, nos sobreponemos a ellos. Y no importa cuánto tiempo nos va a tomar navegar hacia nuestro destino final, igual llegaremos. Este es nuestro triunfo. Estoy todavía en ese bote. Finalmente firmaron la paz con Vietnam del Norte en 1973, cuando los prisioneros volvieron a casa. Cuando las últimas tropas de combate salieron, Norteamérica no quiso más que tratar a la experiencia de Vietnam como un mal sueño. Pero la caída de Saigón y el ruego de la gente de los botes le seguían recordando que alguna vez los Estados Unidos comprometieron su poder y su prestigio, y ahora no podían simplemente alejarse de su responsabilidad. La guerra de Vietnam enseñó a los norteamericanos que hay límites al poder, aún para la nación más poderosa del mundo. Soy Mike Wallace y este es el siglo XX. Aquellos que temían por sus vidas y algunos más. Para los algunos más, esto significaba una larga espera. Y la espera no fue fácil. Para fines de 1978 fue menos fácil encontrar un lugar seguro para anclar. Para peor, los refugiados embarcados se habían convertido en refugiados náufragos, como los del Haiphong, repleto de chinos étnicos. Ellos habían estado dando vueltas por Tailandia, Singapur e Indonesia antes de que Malasia permitiera al barco anclar fuera de la costa. Las cubiertas están sobrecargadas con gente. Virtualmente cada pulgada de espacio disponible tiene alguien viviendo en ella. Una pequeña embarcación como el Haiphong usualmente lleva una tripulación de 20 personas, pero desde que comenzó su viaje, alejándose de las costas de Vietnam, hace un mes, ha sido el hogar de más de 2.500 personas. Cientos y cientos de hombres, mujeres y niños. Con cada día que pasa, ellos se ponen más débiles en esta atmósfera sofocante. La hediondez es creciente. Los refugiados dicen que por la noche las cucarachas y las lauchas se pasean entre ellos. La única escapatoria es trepar por una peligrosa escalera a una cubierta igualmente atestada de gente. Los malayos no consideran a este enorme grupo como refugiados legítimos porque dicen que compraron su salida de Vietnam con activa colaboración de autoridades comunistas. Los funcionarios malayos ahora tratan a la gente del bote embarcada como inmigrantes ilegales más que refugiados, negándose a tomarlos de estas naves. Pero Canadá, Francia y Bélgica ayudaron a la gente embarcada y llevaron en 5 veces a tantos refugiados como previamente estimaron. Los Estados Unidos incrementaron su cuota. La administración Carter dijo hoy que está preparada para admitir en los Estados Unidos a casi 22.000 refugiados del sudoeste asiático. En tanto, Hong Kong le ha dado lugar a miles de refugiados, particularmente a los de pequeñas embarcaciones. Pero para la primavera de 1979, el número se había vuelto abrumador. Los refugiados vietnamitas han estado arribando a Hong Kong en números tan crecientes que el gobierno encara una crisis mayor. A comienzos de mayo, más de 900 personas habían arribado por día, todos en pequeños botes. Muchos habían sido interceptados cuando alcanzaban las aguas de Hong Kong y eran escoltados por la policía a esta dársena gubernamental donde esperaban atascados en sus botes a los funcionarios de inmigración para comenzar el proceso de desembarco. Desde el comienzo del año, más de 21.000 vietnamitas han estado pululando dentro de esta pequeña colonia británica. Pero si este ritmo continúa, será más del doble en el mes de mayo. Este hombre, cuyo bote acaba de arribar, nos dice que los refugiados se enfilaron ahora para Hong Kong porque tuvo una política de aceptación para estas pequeñas embarcaciones.
Dice que alrededor de 100 personas fueron sacadas a bordo de este... En una posición desprotegida. Corrieron a sus tanques, sus carros blindados comenzaron a salir. La posición solo estaba desde ayer, proveyendo fuego de cobertura a las tropas que defendían Xuan Loc. Ya no estarán más allí. En unos minutos, la Ruta 1 se convertirá en la ruta de Quang Tri a Hue, de Hue a Da Nang, de Da Nang a Quy Nhon, un río de soldados y refugiados buscando ponerse a salvo. Muchos de los civiles se han estado movilizando por días, pero no importa cuán rápido corran, la guerra corre más rápido. Casi todo el mundo entendió que la batalla por Xuan Loc era el comienzo de la batalla por Saigón. Y así la animosa defensa de las fuerzas survietnamitas en Xuan Loc fue perfectamente evaluada. El presidente Ford ha invitado a un obstinado Congreso a enviar más millones en ayuda económica y militar. La asistencia a Vietnam del Sur en esta etapa debe ser generosa y adecuada. La acción desganada sería peor que nada. El embajador Graham Martin aseguró al presidente Ford que no había un peligro inmediato en Saigón. Si usted cree que Vietnam del Sur está al borde de un inminente colapso, pienso que la respuesta es definitivamente no. Las críticas del Congreso crecían impacientes sobre el retardo en evacuar a los norteamericanos mientras los comunistas estrechaban el cerco. Y la paz, a mi juicio, es todavía inadecuada. Los oficiales desestimaron que haya sido ordenada alguna evacuación, pero fuentes de alto nivel confirman que las grabaciones de la embajada están siendo destruidas. Solo se hará un movimiento drástico cuando la posibilidad de una rápida evacuación sea muy real. El presidente Ford ha ordenado que todos los americanos que no sean esenciales salgan de Saigón. Un día movido. Es momento para muchos norteamericanos en Vietnam de empacar e irse. La embajada estadounidense dice que cerca de 1.500 norteamericanos partieron en las últimas 2 semanas. El número de los que todavía permanecen es de cerca de 4.000. Evacuados en aviones, muchos de ellos esposas e hijos vietnamitas de norteamericanos, parten hacia los Estados Unidos. Pero otros cientos de ellos no han tenido demasiada suerte. La familia Ngo deja Cantón. Cerca de Quy Nhon, los comunistas cerraron la carretera. Ngo Tan Hieu, de 25 años, maestro, fue herido gravemente. Cuando llegaron a Cam Ranh, fueron recogidos por botes de pescadores que los acercaron a este navío. Cuando estaban a bordo, Ngo Tan Hieu se dio cuenta que su madre, 2 hermanas y 2 hermanos estaban perdidos. No había nada que él pudiera hacer. Ngo Tan Hieu es tratado por sus heridas y alejado en una ambulancia. El resto de la familia deberá continuar sin él. Un hombre de Hue muestra fotos de su familia, la familia que él no ha visto en 10 días. Él quiere saber si la familia no se ha cruzado con ellos. Ellos explican que estarán listos para los vietnamitas. Una audiencia judicial comienza mañana sobre el pedido de los vietnamitas de impedir al Ku Klux Klan cometer agresiones o actos de violencia contra los vietnamitas. En mayo de 1981, un juez de Texas publicó un mandato contra el hostigamiento, prohibiendo a los hombres del Klan aparecer con túnicas del Klan ante los pescadores vietnamitas. Pero compiten por trabajos extraños, y eso significa difíciles momentos para muchos de estos nuevos americanos. Ello significa un alto desempleo y a menudo depender de la caridad. Pero también hubo éxitos. Quizás nada simbolice mejor el triunfo de los refugiados contra la desigualdad, como la historia de Jang Nguyen. Hace 10 años, una joven que dejó Vietnam con su familia fue parte del éxodo que siguió a la caída de Saigón. Llegaron a los Estados Unidos sin posesiones y no sabiendo una palabra de inglés. La joven estudió fuerte, aprendió inglés y finalizó la escuela media siendo la primera de su clase. Y ahora, el 22 de mayo, para ser exacto, es una gran fecha en su calendario. Se cumplen 10 años desde el momento que dejó Vietnam y se graduará en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Como ciudadana, siento que es mi obligación, mi deber, servir a mi país. Y es un honor formar parte de tan larga trayectoria.
La larga trayectoria de los cadetes de West Point fue una temporada lejos del tumulto de los días finales de Saigón. Todavía para Jan Gudgen, como para los cientos de miles de refugiados que alcanzaron la libertad, su remarcable odisea continuó. Tomamos un día por vez y aunque tenemos obstáculos, nos sobreponemos a ellos. Y no importa cuánto tiempo nos va a tomar navegar hacia nuestro destino final, igual llegaremos. Este es nuestro triunfo. Estoy todavía en ese bote. Finalmente firmaron la paz con Vietnam del Norte en 1973, cuando los prisioneros volvieron a casa. Cuando las últimas tropas de combate salieron, Norteamérica no quiso más que tratar a la experiencia de Vietnam como un mal sueño. Pero la caída de Saigón y el ruego de la gente de los botes le seguían recordando que alguna vez los Estados Unidos comprometieron su poder y su prestigio, y ahora no podían. Las de Saigón, mostrándose bien predispuestas, salieron a verlos ahora un poco menos aprensivos porque no hubo ningún baño de sangre. Si no hubo un baño de sangre, tampoco era una utopía. Miles de vietnamitas, desesperados, huyeron del país, arriesgándose a las tormentas, enfermedades y a la piratería en el mar del sur de China. Algunos fueron afortunados y lograron abordar la séptima flota durante las horas finales de la evacuación a los Estados Unidos. Los últimos en salir de Vietnam, un centenar o más de refugiados de un barco hundido y unos pocos extraviados buques de pesca, fueron rescatados del mar por un destructor norteamericano. Como los otros, ellos fueron llevados a una barcaza para desembarcar en la Isla Grande, en la Bahía Subic, el centro temporario de procesamiento. Preguntar algo a estos vietnamitas es recibir como contestación muchas preguntas. ¿Qué ocurrió en Saigón? ¿La rebautizaron realmente Ciudad Ho Chi Minh? ¿Los americanos nos darán tierras para trabajar en los Estados Unidos? ¿O viviremos en Guam para siempre? Son exilados con sueños de exilados. El Pentágono dijo que para la evacuación hecha por los Estados Unidos, más de 40 barcos dejaron los mares cercanos a Vietnam del Sur y están ahora navegando hacia las Filipinas, con algunos de los 39.000 refugiados a bordo. Y una flota subvietnamita de 26 navíos y una escolta norteamericana también están dirigiéndose a las Filipinas con otros 30.000. ¿Quiénes son los evacuados? ¿Quiénes son los que salieron de Vietnam? Son colocados en campos rápidamente organizados aquí en la ciudad de Guam. Los evacuados son niños, miles de ellos que deben ser inoculados contra enfermedades infantiles. Los evacuados son gente que debe sufrir el calor, el polvo, las dietas extrañas y la preocupación. El pueblo aquí es vietnamita de clase media, convencido de que el nuevo gobierno comunista podría castigarlo por haberse alineado con los americanos y quizás podrían ejecutarlos. Como consecuencia del colapso de Vietnam del Sur, no tuvieron otra alternativa que recurrir a los americanos. Muchos vietnamitas estaban aterrorizados, ansiosos por salir. Los comunistas habían vuelto sus vidas de piedra. 400.000 que no pudieron escapar fueron enviados a los llamados campos de reeducación. Los comunistas los expusieron allí a largas horas de trabajo físico y adoctrinamiento político. Muchos rebeldes fueron forzados a escribir confesiones de crímenes que se les imputaron en contra de los comunistas. Temerosos de esta represión, se apresuraron al éxodo y los refugiados se fueron a cualquier país que pudiera recibirlos. El barco de carga danés Clara Merck llevó a Hong Kong 4.400 refugiados rescatados desde un carguero vietnamita que se fue a pique. Ellos fueron ovacionados cuando el barco amarró. Cada pulgada encubierta parecía ser tomada. El gobierno de Hong Kong dijo que aceptaría a los refugiados temporariamente por razones humanitarias, ya que fueron víctimas de un desastre en el mar. La corriente de refugiados continúa fluyendo. Tailandia rápidamente se convierte en Thieu. Prometió sostener la antigua capital imperial de Hue, pero la ciudad cayó y el pánico prevaleció. Aterrorizados por los comunistas, cientos de miles de ciudadanos huyeron. Ellos corrían porque todos corrían. Y se unieron al éxodo de muchas de las mejores tropas del ejército de Saigón, ahora una multitud sin líderes, porque los oficiales principales desertaron. La agonía del sur se intensificó. Las fuerzas comunistas habían cortado en dos a Vietnam del Sur. Los comunistas capturaron 2 provincias más, entregándoles el control de casi todo el norte del país, con excepción de Da Nang, ahora virtualmente aislada. Los refugiados llegaban a Da Nang por barco como también a pie. Estaban abarrotados como sardinas y ellos no tenían nada que cargar.
Pero aún con los refugiados desembarcando como hormigas en Da Nang, se corrió la voz de que Da Nang sería el próximo lugar en caer. Los refugiados que habían llegado desde tan lejos, reuniéndose por cientos de miles en Da Nang, trataron de escapar, quizás 1,5 millones de personas en total. El pánico y el desorden prevalecieron. Durante 2 días este joven de Hue ha estado cazando los patos de Da Nang, buscando a sus padres y a 5 hermanos. Él está seguro de que su familia está muerta o atrapada en la ciudad abandonada, incapaz de salir. Es un sentimiento que tienen miles a su alrededor y en todo Vietnam. Da Nang era una ciudad convulsionada. Su pueblo aterrorizado se desesperaba por salir. Un puente aéreo fue improvisado para rescatar mujeres y niños, pero sin orden, sin disciplina. Los soldados survietnamitas condujeron a una turba frenética que trataba de tomar el avión. El corresponsal de la CBS, Bruce Dunning, estaba a bordo. Hay mucha ansiedad para subir. Uno por uno están tratando de hacerlo. Ya no podemos llevar a la gente que quiere irse. Hay una multitud atascada. Es imposible detener el gentío. Estamos empujando. Los estamos dejando atrás. Estamos subiendo a la gente que cae de las escaleras. El avión está tomando vuelo. Otra docena sigue corriendo, tomándose de las escaleras. Estamos empujándolos tanto como podemos. Nuestro avión es rodeado aquí. No sé cómo haremos para salir, pero estamos cargando a tantos como podemos. Mujeres y niños son obviamente dejados atrás. La tensión y el pánico se intensificó. Hombres pesadamente armados están amenazando. Dejan a sus esposas, sus hijos, a sus padres ancianos en el camino mientras se esfuerzan por embarcarse. Con el avión maniobrando dificultosamente en el aire, la gente todavía está colgando de las ruedas y las escalerillas. 7 hombres caen cuando el avión alcanzó una altura de 1,000 pies o más. Con el... La crítica carga contra el embajador estadounidense Graham Martin por haber estado ciego ante la inminente derrota de Vietnam del Sur. Ahora él es uno de los últimos norteamericanos en salir de Saigón. Después de todos los años difíciles en que los Estados Unidos se involucraron con Vietnam, esto terminó. Pocas horas más tarde, Saigón es rodeada por los comunistas, finalizando más de 30 años de conflictos entre el norte y el sur. Pero aún no ha llegado a su fin el rol de Norteamérica en Vietnam. Los Estados Unidos están destinados a asumir una nueva responsabilidad. América dejó a sus amigos atrás y su difícil situación se convierte en su nueva causa. La agonía de la gente embarcada la encabeza. Prácticamente nada en Vietnam resultó como los expertos creían que ocurriría. Luego de toda la sangre, sacrificio y dinero que los Estados Unidos pusieron en el conflicto, Vietnam del Sur dejó de luchar, cayendo con creciente velocidad. Con el cerco de Saigón y la victoria comunista, mucha gente predijo un baño de sangre, y el mundo solo pudo observar. Miércoles, 30 de abril, el día después de la evacuación de los Estados Unidos, los saqueadores rondaban Saigón. Pero dentro del tiempo de la proclamación de la rendición, el Vietcong y las tropas norvietnamitas entraron en la ciudad. El miércoles por la tarde, los soldados comunistas se habían desplazado hacia el centro de Saigón. Con su usual disciplina, metódicamente tomaron posesión de los ministerios y otros edificios del gobierno. Los comunistas rebautizaron a Saigón la ciudad Ho Chi Minh, en honor del hombre que fue siempre el líder de esta revolución. Para la victoria comunista, el día siguiente, 1 de mayo, fue la ocasión para una gran celebración. Las tropas de Vietnam del Norte marcharon tranquilamente por el Boulevard, pasando por la muralla caída de la abandonada embajada de los Estados Unidos, llenando el campo con sus pertrechos, y algunas personas de Saigón, mostrándose bien predispuestas, salieron a verlos ahora un poco menos aprensivos porque no hubo ningún baño de sangre. Si no hubo un baño de sangre, tampoco era una utopía. Miles de vietnamitas, desesperados, huyeron del país, arriesgándose a las tormentas, enfermedades y a la piratería en el mar del sur de China. Algunos fueron afortunados y lograron abordar la séptima flota durante las horas finales de la evacuación a los Estados Unidos. Los últimos en salir de Vietnam, un centenar o más de refugiados de un barco hundido y unos pocos extraviados buques de pesca, fueron rescatados del mar por un destructor norteamericano. Como los otros, ellos fueron llevados a una barcaza para desembarcar en la Isla Grande, en la Bahía Subic, el centro temporario de procesamiento. Preguntar algo a estos vietnamitas es recibir como contestación muchas preguntas. ¿Qué ocurrió en Saigón? ¿La rebautizaron realmente ciudad Ho Chi Minh?
¿Los americanos nos darán tierras para trabajar en los Estados Unidos o viviremos en Guam para siempre? Son exilados con sueños de exilados. Americanos debían partir también. Era media mañana cuando se supo que una evacuación de emergencia a gran escala había sido ordenada. Todos los norteamericanos fueron informados inmediatamente de reunirse en los puntos designados semanas antes. Cuando los autobuses llegaron a los puntos de encuentro, fueron rápidamente invadidos de americanos ansiosos y algunos vietnamitas que intentaron abordar. Algunos americanos que pujaban hacia el bus trataron de sacar a sus esposas e hijos vietnamitas con ellos. Había escenas de desesperación, familias separadas gritando por ayuda, implorando no ser abandonadas, aferrándose al último hilo de esperanza. Anduvimos a través de las calles de Saigón durante más de 4 horas, incapaces de encontrar una manera de salir, o alguien que pudiera decirnos dónde ir. El aeropuerto de Tan Son Nhut, lleno de paracaidistas, hizo retroceder nuestros autobuses. Luego descendimos en el barrio de los muelles de Saigón y vimos helicópteros americanos circunvalando la ciudad y a los vietnamitas tratando de escapar en barcos. El cielo de Saigón estaba lleno de docenas de aviones, helicópteros de transporte, hasta aviones de combate, en un intento vano de salir de la ciudad. Los helicópteros estadounidenses volaban de techo en techo, llevando a los norteamericanos y ocasionalmente los depositaban en el predio de la embajada. Todos decidimos tratar de llegar a la embajada de Estados Unidos y allí nos encontramos que estaba rodeada por vietnamitas que esperaban conseguir salir de allí. Los helicópteros estaban aterrizando sobre los techos y dentro del recinto caminamos hacia la parte trasera de la embajada. Teníamos que empujar y abrirnos paso a través de una multitud de cientos de vietnamitas que trataban de escalar las paredes solo para ser rechazados por los Marines. Dentro del edificio, los evacuados eran separados en grupos de 50 y se producía una enloquecida espera por los helicópteros en el estacionamiento. Aunque parecía mucho tiempo, solo tomaba 2 o 3 minutos cargar los helicópteros. Esto era la despedida de Vietnam. Los refugiados vietnamitas fueron llevados en helicópteros a la espera de los barcos de la séptima flota de los Estados Unidos. A mitad de camino, los refugiados son conducidos rápidamente lejos del tronar de los helicópteros por los tripulantes del navío. Para ellos, esto es solo un primer paso para alejarse de Vietnam y de la guerra, pero quizás les espera un futuro incierto en América. La flota americana ha tenido problemas desde el comienzo de la evacuación. Con el arribo de los pilotos sudvietnamitas y sus helicópteros cargados con familia y amigos, revoloteando sobre cubierta para descargar los pasajeros. Los pilotos no estaban familiarizados con el aterrizaje de sus aviones sobre un barco en movimiento, y uno se estrelló contra un buque de guerra. Otros se estrellaron en la cubierta de la nave. Algunos descendían simplemente dejándose caer en el mar y eran rescatados por los Marines para poder ir a América en los barcos repletos con los evacuados de Saigón. Otros pilotos subvietnamitas de descargar a sus pasajeros y se dejaban caer en el agua y luego saltaban fuera donde eran rescatados por los Marines. La crítica carga contra el embajador estadounidense Graham Martin por haber estado ciego ante la inminente derrota de Vietnam del Sur. Ahora él es uno de los últimos norteamericanos en salir de Saigón. Después de todos los años difíciles en que los Estados Unidos se involucraron con Vietnam, esto terminó. Pocas horas más tarde, Saigón es rodeada por los comunistas, finalizando más de 30 años de conflictos entre el norte y el sur. Pero aún no ha llegado a su fin el rol de Norteamérica en Vietnam. Los Estados Unidos están destinados a asumir una nueva responsabilidad. América dejó a sus amigos atrás y su difícil situación se convierte en su nueva causa. La agonía de la gente embarcada la encabeza. Prácticamente nada en Vietnam resultó como los expertos creían que ocurriría. Luego de toda la sangre, sacrificio y dinero que los Estados Unidos pusieron en el conflicto, Vietnam del Sur dejó de luchar, cayendo con creciente velocidad. Con el cerco de Saigón y la victoria comunista, mucha gente predijo un baño de sangre, y el mundo solo pudo observar. Miércoles, 30 de abril, el día después de la evacuación de los Estados Unidos, los saqueadores rondaban Saigón. Pero dentro del tiempo de la proclamación de la rendición, el Vietcong y las tropas norvietnamitas entraron en la ciudad. El miércoles por la tarde, los soldados comunistas se habían desplazado hacia el centro de Saigón. Con su usual disciplina, metódicamente tomaron posesión de los ministerios y otros edificios del gobierno. Los comunistas rebautizaron a Saigón la ciudad Ho Chi Minh
en honor del hombre que fue siempre el líder de esta revolución. Para la victoria comunista, el día siguiente, 1 de mayo, fue la ocasión para una gran celebración. Las tropas de Vietnam del Norte marcharon tranquilamente por el Boulevard, pasando por la muralla caída de la abandonada embajada de los Estados Unidos, llenando el campo con sus pertrechos, y algunas personas de Saigón, mostrándose bien predispuestas, salieron a verlos ahora un poco menos aprensivos porque no hubo ningún baño de sangre. Si no hubo un baño de sangre, tampoco era una utopía. Miles de vietnamitas, desesperados, huyeron del país, arriesgándose a las tormentas, enfermedades y a la piratería en el mar del sur de China. Algunos fueron afortunados y lograron abordar la séptima flota durante las horas finales de la evacuación a los Estados Unidos. Los últimos en salir de Vietnam, un centenar o más de refugiados de un barco hundido y unos pocos extraviados buques de pesca, fueron rescatados del mar por un destructor norteamericano. Como los otros, ellos fueron llevados a una barcaza para desembarcar en la Isla Grande, en la Bahía Subic, el centro temporario de procesamiento. Preguntar algo a estos vietnamitas es recibir como contestación muchas preguntas. ¿Qué ocurrió en Saigón? Descendió en la capital de Vietnam del Sur y más de 6.000 personas, 900 de ellos americanos, el resto vietnamita, fueron evacuados. Desde los techos de la embajada estadounidense, desde los techos de la ciudad y desde el aeropuerto cercano de Ta Son Nhut. Los norvietnamitas y las fuerzas de Vietcong que rodean Saigón en su mayoría no interfirieron. La orden de evacuación llegó después que el presidente de Vietnam del Sur, Minh, ordenó que todos los americanos con el agregado de defensa de los Estados Unidos salieran del país dentro de las 24 horas, señalando que otros americanos debían partir también. Era media mañana cuando se supo que una evacuación de emergencia a gran escala había sido ordenada. Todos los norteamericanos fueron informados inmediatamente de reunirse en los puntos designados semanas antes. Cuando los autobuses llegaron a los puntos de encuentro, fueron rápidamente invadidos de americanos ansiosos y algunos vietnamitas que intentaron abordar. Algunos americanos que pujaban hacia el bus trataron de sacar a sus esposas e hijos vietnamitas con ellos. Había escenas de desesperación, familias separadas gritando por ayuda, implorando no ser abandonadas, aferrándose al último hilo de esperanza. Anduvimos a través de las calles de Saigón durante más de 4 horas, incapaces de encontrar una manera de salir, o alguien que pudiera decirnos dónde ir. El aeropuerto de Tan Son Nhut, lleno de paracaidistas, hizo retroceder nuestros autobuses. Luego descendimos en el barrio de los muelles de Saigón y vimos helicópteros americanos circunvalando la ciudad y a los vietnamitas tratando de escapar en barcos. El cielo de Saigón estaba lleno de docenas de aviones, helicópteros de transporte, hasta aviones de combate, en un intento vano de salir de la ciudad. Los helicópteros estadounidenses volaban de techo en techo, llevando a los norteamericanos y ocasionalmente los depositaban en el predio de la embajada. Todos decidimos tratar de llegar a la embajada de Estados Unidos y allí nos encontramos que estaba rodeada por vietnamitas que esperaban conseguir salir de allí. Los helicópteros estaban aterrizando sobre los techos y dentro del recinto caminamos hacia la parte trasera de la embajada. Teníamos que empujar y abrirnos paso a través de una multitud de cientos de vietnamitas que trataban de escalar las paredes solo para ser rechazados por los Marines. Dentro del edificio, los evacuados eran separados en grupos de 50 y se producía una enloquecida espera por los helicópteros en el estacionamiento. Aunque parecía mucho tiempo, solo tomaba 2 o 3 minutos cargar los helicópteros. Esto era la despedida de Vietnam. Los refugiados vietnamitas fueron llevados en helicópteros a la espera de los barcos de la séptima flota de los Estados Unidos. A mitad de camino, los refugiados son conducidos rápidamente lejos del tronar de los helicópteros por los tripulantes del navío. Para ellos, esto es solo un primer paso para alejarse de Vietnam y de la guerra, pero quizás les espera un futuro incierto en América. La flota... Para fines de 1978 fue menos fácil encontrar un lugar seguro para anclar. Para peor, los refugiados embarcados se habían convertido en refugiados náufragos, como los del Hai Hong, repleto de chinos étnicos. Ellos habían estado dando vueltas por Tailandia, Singapur e Indonesia antes de que Malasia permitiera al barco anclar fuera de la costa. Las cubiertas están sobrecargadas con gente. Virtualmente cada pulgada de espacio disponible tiene alguien viviendo en ella. Una pequeña embarcación como el Hai Hong usualmente lleva una tripulación de 20 personas, pero desde que comenzó su viaje, alejándose de las costas de Vietnam hace un mes, ha sido el hogar de más de 2.500 personas. Cientos y cientos de hombres, mujeres y niños. Con cada día que pasa, ellos se ponen más débiles en esta atmósfera sofocante.
La hediondez es creciente. Los refugiados dicen que por la noche las cucarachas y las lauchas se pasean entre ellos. La única escapatoria es trepar por una peligrosa escalera a una cubierta igualmente atestada de gente. Los malayos no consideran a este enorme grupo como refugiados legítimos porque dicen que compraron su salida de Vietnam con activa colaboración de autoridades comunistas. Los funcionarios malayos ahora tratan a la gente del bote embarcada como inmigrantes ilegales más que refugiados, negándose a tomarlos de estas naves. Pero Canadá, Francia y Bélgica ayudaron a la gente embarcada y llevaron en 5 veces a tantos refugiados como previamente estimaron. Los Estados Unidos incrementaron su cuota. La administración Carter dijo hoy que está preparada para admitir en los Estados Unidos a casi 22.000 refugiados del sudoeste asiático. En tanto, Hong Kong le ha dado lugar a miles de refugiados, particularmente a los de pequeñas embarcaciones. Pero para la primavera de 1979, el número se había vuelto abrumador. Los refugiados vietnamitas han estado arribando a Hong Kong en números tan crecientes que el gobierno encara una crisis mayor. A comienzos de mayo, más de 900 personas habían arribado por día, todos en pequeños botes. Muchos habían sido interceptados cuando alcanzaban las aguas de Hong Kong y eran escoltados por la policía a esta dársena gubernamental donde esperaban atascados en sus botes a los funcionarios de inmigración para comenzar el proceso de desembarco. Desde el comienzo del año, más de 21.000 vietnamitas han estado pululando dentro de esta pequeña colonia británica. Pero si este ritmo continúa, será más del doble en el mes de mayo. Este hombre, cuyo bote acaba de arribar, nos dice que los refugiados se enfilaron ahora para Hong Kong porque tuvo una política de aceptación para estas pequeñas embarcaciones. Dice que alrededor de 100 personas fueron sacadas a bordo de esta embarcación de 25 pies, a la que le tomó 3 semanas y media hacer el viaje desde Saigón. Una vez desembarcados, los refugiados son llevados a depósitos abandonados. Pero los refugiados